El ambiente en el desafío siglo XXI comenzaba a cargarse de una energía distinta, una mezcla de incertidumbre, sospecha y expectativas acumuladas. Desde las primeras horas del día, cada gesto, cada palabra y cada silencio se convertían en señales que los participantes analizaban con cautela. En medio de la tensión que ya se respiraba dentro del campamento, surgieron rumores que se movían de esquina en esquina, de grupo en grupo, sin que nadie pudiera confirmar si eran solo suposiciones, o si realmente estaban frente a una nueva jugada inesperada de la competencia. En ese ambiente cargado fue donde comenzaron a surgir las primeras miradas de duda, los comentarios susurrados y la sensación de que ese día traería un giro que podría cambiar el rumbo de la convivencia y quizás, del mismo juego. Isa llevaba rato inquieta, como si algo no terminara de encajar en su cabeza desde el último circuito. A pesar de que trataba de mantener su expresión neutral, cualquiera que la observara con atención podía notar que había algo rondando su mente. Finalmente decidió que ya no quería seguir guardándose sus dudas y se acercó a Zambrano, quien estaba terminando de ajustar unos vendajes en su muñeca luego del entrenamiento matutino. Lo encontró sentado en la zona común, concentrado en acomodarse el soporte, pero al verla aproximarse, levantó la mirada con expresión tranquila, aunque ligeramente curiosa. Isa no tardó en soltar la pregunta que llevaba atorada desde el día anterior, una inquietud relacionada directamente con los paramédicos que habían intervenido durante un entrenamiento reciente. Había notado algo extraño, un detalle que le pareció fuera de lugar, y que ahora necesitaba entender para poder quedarse tranquila. La pregunta no fue lanzada de manera agresiva, pero sí con la firmeza propia de alguien que quería obtener una explicación clara. Quería saber por qué los paramédicos habían intervenido en el momento exacto en el que lo hicieron, casi como si hubieran anticipado algo antes de que ocurriera. Zambrano se quedó en silencio por unos segundos, asimilando no solo la pregunta sino también la intención detrás de ella. Él sabía que Isa no era de las que preguntaban por preguntar. Si decía algo, era porque había visto o percibido algo que no todos notaban. El ambiente entre los dos se volvió perceptiblemente tenso, aunque no de forma agresiva, sino como si ambos estuvieran entrando en un terreno en el que la información, la percepción y la interpretación podrían generar conclusiones que afectaran mucho más que un simple malentendido. En la competencia, cualquier detalle relacionado con salud, seguridad o logística podía tener implicaciones estratégicas que los jugadores siempre consideraban. Mientras tanto, en otra parte del campamento, los demás participantes comenzaban a especular sobre algo completamente distinto. Un comentario lanzado al aire por uno de ellos empezó a recorrer el ambiente, la posibilidad de que una pareja fuera reemplazada por otra. La idea surgió al principio como una teoría más, un comentario de esos que los participantes suelen hacer en momentos de incertidumbre, cuando tratan de adelantarse a lo que pueden ser nuevas decisiones de producción. Pero esta vez hubo algo diferente, la manera en que el participante lo dijo, la forma en que miró alrededor, su tono, todo parecía insinuar que no se trataba simplemente de una ocurrencia aleatoria, sino de algo que había notado o escuchado sin querer. Ese comentario provocó una especie de vibración silenciosa en el grupo, porque la idea de un reemplazo entre parejas era algo que podía desestabilizar tanto emocional como estratégicamente todo lo que habían trabajado hasta ese momento. La dinámica entre parejas siempre había sido uno de los ejes del juego. Alianzas, confianza, rendimiento y compatibilidad eran factores claves. Si una pareja salía y otra volvía para reemplazarla, el equilibrio interno podría romperse de formas inesperadas. Las alianzas podían verse comprometidas, los planes a futuro podrían destruirse y la estabilidad emocional, especialmente de aquellos que ya habían construido vínculos fuertes, podía verse afectada. En la cocina, algunos murmuraban con nerviosismo mientras preparaban sus alimentos, sin querer sonar demasiado ansiosos pero sin poder ocultar lo que sentían. Una de las participantes mencionó que había notado ciertos comportamientos extraños desde el día anterior, cámaras moviéndose en ángulos poco usuales, conversaciones entre la producción y ciertos miembros del staff que parecían más largas de lo normal, además de algunas señales que, según ella, sugerían movimiento detrás de escena. No era la primera vez que intentaban anticiparse a los cambios, pero esta vez la suma de detalles parecía demasiado coherente como para ignorarla. Otro participante, más cauto pero igual de inquieto, comentó que si realmente se diera un cambio entre parejas, ese hecho podría significar que alguien estaría a punto de regresar al juego. Y eso, sin duda, generaba toda clase de especulaciones. ¿Quién regresaría? ¿Con qué propósito? ¿Sería una pareja fuerte, una débil o una que había salido con alguna controversia pendiente? ¿Venían a equilibrar, a desestabilizar o a reemplazar directamente a alguien que podría estar a punto de abandonar por razones más allá del juego? En medio de tantas teorías, alguien recordó que en el desafío, nada ocurría sin una razón clara, y que todo movimiento tenía un impacto profundo tanto en la narrativa del reality como en el camino de los competidores. Por eso, la idea de que una pareja podría regresar no solo agitó el ambiente,
sino que hizo que muchos comenzaran a observarse entre sí con más detenimiento, estudiando las reacciones de sus compañeros para intentar descubrir quién sabía más de lo que estaba diciendo. Mientras esas especulaciones crecían en intensidad, se aproximaba uno de los momentos más esperados del capítulo, el box azul. Desde que se anunciaron los juegos de esa noche, la expectativa se elevó aún más, especialmente porque ya se había filtrado entre los competidores que podría haber un choque accidental, o no tan accidental, entre Lucho y Leo. Ambos habían tenido tensiones previas y momentos de fricción que habían ido de menos a más. Sus personalidades fuertes, sumadas a un sentido competitivo muy elevado, hacían de cualquier encuentro entre ellos una posible explosión. Los demás participantes comenzaron a notar que Lucho estaba más serio que de costumbre, con una mirada fija que dejaba ver que ese día tenía algo más en mente que simplemente competir. Por su parte, Leo también parecía estar más alerta, como si hubiese anticipado que algo podía pasar durante el juego. Nada estaba dicho, pero la tensión entre ambos era evidente para cualquiera que se cruzara con ellos. Cada movimiento, cada roce accidental, cada comentario era interpretado con doble intención. Una de las competidoras incluso mencionó que había soñado que ese choque ocurriría, lo que generó algunas risas y comentarios nerviosos entre los demás. Pero más allá de las bromas, todos sabían que cuando dos jugadores con temperamento fuerte coincidían en un mismo box, la posibilidad de un encuentro físico intenso, o incluso conflictivo, era real. La pregunta que todos se hacían era si el choque sería producto de la competencia o si uno de los dos tenía la intención de marcar territorio, enviar un mensaje o demostrar algo ante los demás. Mientras avanzaba la tarde, la competencia anunciaba que el capítulo prometía sorpresas desde el comienzo hasta el final. El regreso potencial de una pareja seguía al aire, manteniendo a todos en vilo. Las tensiones internas se intensificaban, las miradas se volvían más analíticas y la sensación de que el capítulo sería decisivo crecía a cada minuto. Isa seguía esperando la respuesta completa de Zambrano sobre la intervención de los paramédicos. Él, después de pensar en cómo responder, decidió ser transparente. Explicó que había notado un mal movimiento durante el entrenamiento anterior, uno que podría haber derivado en una lesión más grave si no se atendía de inmediato. Por eso los paramédicos habían actuado rápido, casi anticipándose a lo inevitable. Su explicación parecía lógica, pero aún así Isa tenía la sensación de que había más detrás de todo, algo que aún no entendía por completo. En otro rincón, el rumor del posible reemplazo seguía fortaleciéndose. Cada vez más participantes comentaban que algo grande se avecinaba. Las dudas crecían, los nervios se notaban en los gestos, y por más que quisieran mantener la calma, el ambiente ya estaba completamente transformado. Cuando finalmente se anunció que el box azul estaba por comenzar, los competidores se agruparon con una mezcla de entusiasmo y tensión. Todos estaban listos para presenciar lo que podía convertirse en uno de los momentos más comentados del capítulo, el choque entre Lucho y Leo. Las cámaras estaban posicionadas estratégicamente para no perder ni un segundo de acción, y los participantes que no estaban compitiendo observaban con la atención de quien sabe que está a punto de presenciar algo crucial. La competencia arrancó con fuerza, y ambos jugadores comenzaron a moverse con intensidad, demostrando por qué eran considerados de los más competitivos del grupo. Pero lo que más llamó la atención fue un momento en el que sus trayectorias coincidieron en el espacio del circuito. El choque ocurrió tan rápido que muchos no sabrían decir si fue realmente accidental o si uno de los dos buscó el contacto para desequilibrar o enviar un mensaje. La reacción inmediata de ambos fue un intercambio de miradas tensas, miradas que decían mucho más de lo que expresaron verbalmente. Los demás competidores contuvieron la respiración, porque en ese instante parecía que cualquiera de los dos podía estallar. A pesar de la tensión, ninguno perdió el control al punto de detener la competencia, pero el momento quedó marcado. Ese choque, que para algunos sería una simple jugada competitiva, se convertiría para otros en una señal de que la rivalidad entre ambos podría llegar a niveles más altos en el futuro. Era evidente que ese encuentro no había terminado allí, y que la historia entre Lucho y Leo seguiría desarrollándose en los próximos capítulos. El día avanzaba, la incertidumbre se mantenía, y la pregunta que recorría las mentes de los participantes no dejaba de resonar. ¿Volverá realmente una pareja para reemplazar a otra? ¿Quiénes serían? ¿Qué impacto tendría en el juego? Con tantas incógnitas en el aire y tantas tensiones en crecimiento, el avance del desafío siglo XXI prometía no solo emociones intensas, sino también nuevos conflictos, decisiones inesperadas y giros que podrían redefinir el destino de los competidores. Las miradas se cruzaban cada vez con más frecuencia, los susurros se multiplicaban y la sensación de que la competencia estaba entrando en una fase más oscura, más estratégica y emocionalmente más exigente era imposible de ignorar. Lo único seguro era que, para quienes seguían la temporada,
El capítulo del lunes a las 8 de la tarde sería uno de esos episodios que nadie querría perderse, uno que dejaría al público con la adrenalina elevada y con ganas de saber qué ocurrirá después. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.